Los habitantes de los mundos de la muerte nunca fueron plenamente aceptados en la comunidad galáctica a pesar de sus contribuciones únicas, provenientes de planetas definidos por condiciones ambientales extremas. Eran vistos como anomalías en lugar de iguales. Estos mundos, conocidos por sus climas rigurosos, ecosistemas volátiles y altos niveles de peligro, forjaron especies con una adaptabilidad y resiliencia incomparables. La humanidad, como una de las especies de habitantes de los mundos de la muerte, trasladó estos rasgos a sus interacciones con la galaxia al entrar en la etapa interestelar. La humanidad buscó la cooperación y el crecimiento mutuo. Presentaron innovaciones tecnológicas, avances científicos y soluciones a los problemas galácticos, enfatizando la diplomacia y la colaboración. Sin embargo, sus esfuerzos fueron recibidos con escepticismo. Otras civilizaciones, acostumbradas a la estabilidad y la previsibilidad, consideraban a los humanos demasiado caóticos y agresivos como para confiar en ellos. La etiqueta de habitante de los mundos de la muerte conllevaba un estigma que los calificaba como una amenaza en lugar de un activo. Este prejuicio se manifestó de manera sutil y abierta, mientras que la humanidad se les concedió acceso a plataformas comerciales y diplomáticas, de las que a menudo eran excluidos. Decisiones clave y alianzas cruciales. Sus propuestas fueron rechazadas. Sus ideas, ignoradas, y sus solicitudes de trato justo, ignoradas. Las facciones galácticas justificaron estas acciones señalando la aparente imprevisibilidad de la humanidad, ignorando convenientemente el ingenio y la dedicación que demostraban constantemente. Su respuesta inicial fue la moderación. Reconociendo la necesidad de disipar los estereotipos, se centraron en demostrar su valor mediante la acción. Los ingenieros humanos resolvieron problemas de infraestructura en colonias distantes y sus científicos contribuyeron a avances en la producción de energía y la medicina en el ámbito diplomático. Los líderes humanos abordaron cada situación con paciencia, buscando generar confianza y demostrar su fiabilidad. A pesar de sus esfuerzos, el prejuicio persistió, alimentado por siglos de arraigados prejuicios contra los cargadores de la muerte. La explotación de la buena voluntad de la humanidad pronto siguió, reconociendo su disposición a ayudar e innovar a facciones poderosas. Comenzaron a manipular la Tierra para su propio beneficio. Solicitaron ayuda tecnológica bajo el pretexto de una asociación, solo para apropiarse de innovaciones humanas sin reconocimiento. Se negociaron acuerdos comerciales que beneficiaron desproporcionadamente a la civilización establecida, dejando a la humanidad con ganancias mínimas. Incluso en empresas conjuntas, a menudo se les asignaban a los humanos las tareas más peligrosas o indeseables. Su resiliencia se consideraba una justificación para un trato injusto. A pesar de estas injusticias, la humanidad mantuvo su compromiso con la diplomacia. Sus líderes creían que la perseverancia eventualmente les haría ganar el respeto que merecían. Sin embargo, este enfoque envalentonó a sus detractores, quienes interpretaron la moderación de la humanidad como debilidad. Las provocaciones aumentaron, desde disputas territoriales hasta el sabotaje directo de las iniciativas humanas. Cada vez que la humanidad respondía con palabras mesuradas y ofertas de reconciliación, reacia a confirmar los estereotipos que los pintaban como violentos y confrontativos, el punto de inflexión llegó cuando estas provocaciones se convirtieron en una traición descarada. Una gran coalición. 1. Que la humanidad había apoyado con recursos y experiencia se volvió contra ellos. En un momento crítico con el pretexto de mantener el orden galáctico. La coalición confiscó activos humanos clave e impuso sanciones, presentando a la humanidad como una fuerza disruptiva. Este acto no fue solo una traición a la confianza, sino una medida calculada para suprimir la creciente influencia de la Tierra y afirmar el dominio del orden establecido. La respuesta en la Tierra fue de conmoción e ira. Durante décadas, la humanidad había extendido su mano en amistad, solo para ser recibida con explotación y hostilidad. El sentimiento público cambió rápidamente a medida que la paciencia dio paso a una demanda colectiva de acción. Los líderes que habían defendido la diplomacia se encontraron enfrentando una creciente presión para abandonar la moderación y afirmar el derecho de la humanidad a la igualdad. Internamente, la humanidad participó en intensos debates sobre el camino a seguir. Algunos abogaron por continuar los esfuerzos para construir puentes, temiendo que cualquier respuesta agresiva consolidaría los prejuicios que tanto habían luchado por superar. Otros creían que el tiempo de la diplomacia había pasado y la única forma de ganarse el respeto era demostrar fuerza.
Esta división puso de relieve la profunda frustración y desilusión que se había ido acumulando en la humanidad durante años. Finalmente, se tomó la decisión de pivotar. La humanidad ya no buscaría la aprobación ni la aceptación en los términos dictados por otros, afirmarían su lugar en la galaxia no como suplicantes, sino como iguales. Este cambio marcó el fin de su cooperación pasiva y el comienzo de un enfoque más asertivo y autosuficiente. Fue una decisión nacida de la necesidad, moldeada por la comprensión de que el respeto no se podía dar, sino que se debía ganar. La comunidad galáctica, acostumbrada a ver a la humanidad como un actor secundario, no estaba preparada para esta transformación. Lo que no comprendieron fue la profundidad de la resiliencia humana y las lecciones aprendidas tras siglos de adversidad en su mundo natal como soldados de la muerte. La humanidad poseía una capacidad de adaptación y determinación que superaba cualquier cosa que la galaxia hubiera enfrentado. La decisión de dejar de ser amable no fue un abandono de sus principios, sino una declaración de que ya no tolerarían ser subestimados ni maltratados. Este momento marcó un punto de inflexión no solo para la humanidad, sino para toda la comunidad galáctica. Los estereotipos y prejuicios que habían definido las interacciones tempranas de la humanidad pronto serían desafiados de maneras que nadie podría haber anticipado. La galaxia estaba a punto de aprender lo que significaba enfrentarse a una especie forjada en el crisol de la adversidad, decidida a forjar su lugar en las estrellas en sus propios términos. El cambio de la humanidad de la moderación a la asertividad no fue abrupto, sino deliberado, moldeado por el reconocimiento de que su supervivencia y dignidad requerían un enfoque diferente. El liderazgo militar y comunidades científicas alineadas en torno a un único principio, la fuerza definiría su presencia en la galaxia. Esto no fue un rechazo a la diplomacia, sino una recalibración de prioridades donde el respeto se ganaría a través de la capacidad en lugar de la adaptación. El primer paso fue reorientar su enfoque tecnológico y militar. Durante décadas, la humanidad había contribuido con innovaciones a la comunidad galáctica, a menudo en su detrimento. Ahora, esos mismos avances se redirigieron hacia el interior. Investigadores militares refinaron sistemas de armas, tecnologías de defensa y estrategias adaptadas a sus fortalezas únicas como habitantes de mundos de la muerte. El resultado fue una combinación de tecnología avanzada e ingenio humano, una fusión que podía responder dinámicamente a cualquier desafío. La autosuficiencia se convirtió en la piedra angular de la nueva estrategia de la humanidad, en lugar de depender de alianzas externas que habían demostrado ser poco fiables. La Tierra se centró en crear infraestructura capaz de respaldar sus ambiciones de forma independiente. Las industrias se reequiparon para producir naves estelares avanzadas y redes defensivas, mientras que la ciencia, esfuerzos priorizaron los avances que podrían inclinar la balanza de poder. Este énfasis en la independencia aseguró que la humanidad nunca volvería a ser vulnerable a los caprichos de otros. Igualmente importante fue el cultivo de alianzas estratégicas con especies marginadas. Estas civilizaciones, a menudo ignoradas o suprimidas por las potencias dominantes, vieron en la humanidad un espíritu afín al ofrecer apoyo y cooperación a estas facciones. La Tierra construyó una red de alianzas que expandió su influencia y, al mismo tiempo, desafió el orden establecido. Esta red se convirtió en un elemento crítico de su estrategia, ya que permitió a la humanidad proyectar poder y extender su alcance más allá de sus territorios inmediatos. Las primeras demostraciones de fuerza de la humanidad fueron calculadas y precisas. No buscaron el conflicto por sí mismo, sino que dejaron claro que la agresión contra la Tierra tendría consecuencias. Territorio clave capturado durante la traición fue recuperado rápidamente con una fuerza abrumadora que no dejó margen para la negociación. Las acciones enviaron un mensaje a la galaxia. La humanidad ya no estaba dispuesta a aceptar la explotación ni la condescendencia. La respuesta de la comunidad galáctica fue de conmoción. Durante décadas, la humanidad había sido vista como una especie cooperativa, pero, en última instancia, insignificante. Su disposición a tomar represalias y la eficacia con la que lo hicieron interrumpieron esta percepción. Las civilizaciones que previamente habían ignorado a la Tierra ahora se apresuraron a reevaluar sus estrategias. Aquellos que habían participado en la traición anterior se encontraron a la defensiva, enfrentando tanto las consecuencias de las acciones de la humanidad como la erosión de su propia reputación. La asertividad de la humanidad no se limitaba a la fuerza militar en el frente diplomático. La Tierra comenzó a exigir igualdad de trato en los foros y negociaciones galácticos. Sus representantes, una vez desestimados o ignorados, ahora hablaban con autoridad, respaldados por el conocimiento de que sus palabras tenían peso. Esta nueva confianza se extendió al comercio, donde la humanidad renegoció acuerdos injustos y estableció nuevas alianzas económicas que los beneficiaron tanto a ellos como a sus aliados.
El efecto dominó de las acciones de la humanidad se sintió en toda la galaxia. Otras especies de mundos de la muerte, relegadas durante mucho tiempo a los márgenes de la sociedad galáctica, encontraron inspiración en el ejemplo de la Tierra. Comenzaron a afirmarse, desafiando los prejuicios que los habían mantenido sometidos. Este cambio creó un movimiento más amplio donde las civilizaciones marginadas presionaron por una mayor representación y respeto dentro del orden galáctico. Las acciones de la humanidad se convirtieron en un catalizador del cambio, remodelando la dinámica del poder de maneras que pocos habían anticipado a pesar de su éxito. La humanidad se mantuvo mesurada en su enfoque. Su objetivo no era la dominación, sino la igualdad. Un lugar en la mesa donde pudieran moldear el futuro junto con otras civilizaciones. Esta distinción fue crucial para mantener el apoyo entre sus aliados, quienes veían a la Tierra no como una amenaza, sino como un socio en la creación de una galaxia más equilibrada al enmarcar sus acciones como una defensa de su soberanía y dignidad. La humanidad evitó los peligros de ser vista como agresora. Sin embargo, las potencias establecidas lucharon por adaptarse a esta nueva realidad durante siglos, pues habían operado bajo la suposición de que los soldadores de la muerte eran una anomalía que debía controlarse, no una fuerza a tener en cuenta. El ascenso de la humanidad interrumpió esta narrativa, obligándolos a confrontar sus propios obstáculos y deficiencias. Los esfuerzos por contener la influencia de la Tierra mediante la presión económica y el aislamiento diplomático resultaron ineficaces, ya que la autosuficiencia y las alianzas de la humanidad volvieron obsoletas tales tácticas. La capacidad de la humanidad para innovar bajo presión se convirtió en uno de sus rasgos definitorios. Cada desafío que enfrentaban, ya fuera militar, económico o diplomático, se enfrentaba con una solución creativa que aprovechaba sus fortalezas únicas. Esta adaptabilidad frustraba a sus oponentes, quienes se encontraban constantemente. La superaron en maniobras, lo que reforzó la percepción de que la humanidad era una especie capaz de prosperar en la adversidad. Un sello distintivo de sus orígenes en los mundos de la muerte. La comunidad galáctica en general comenzó a notar que las civilizaciones que se habían mantenido neutrales en el conflicto se encontraron reconsiderando sus posiciones. Algunas buscaron alianzas con la Tierra, reconociendo los beneficios de alinearse con una potencia ascendente. Otras observaban con incertidumbre si la asertividad del yo humano finalmente estabilizaría o desestabilizaría la galaxia. Esta incertidumbre añadió otra capa de complejidad al cambiante paisaje interestelar. Al final de esta fase, la humanidad había redefinido con éxito su papel en la galaxia. Ya no se la veía como un participante pasivo, sino como una fuerza respetable. Sus acciones desafiaron las suposiciones arraigadas sobre los soldadores de la muerte, demostrando que la resiliencia y el ingenio eran activos, no pasivos. La decisión de dejar de ser amable no solo les había asegurado un lugar en el orden galáctico, sino que también había preparado el escenario para una reinvención más amplia de lo que significaba ser una potencia en la galaxia. Las historias del desafío de la humanidad comenzaron a extenderse por toda la galaxia, convirtiéndose en una narrativa definitoria que transformó la percepción de los habitantes de los mundos de la muerte. Estos relatos, compartidos en voz baja o con declaraciones triunfantes, inmortalizaron momentos clave donde la resiliencia y el ingenio de la humanidad superaron adversidades imposibles. Lo que una vez fue la propiedad de una especie considerada insignificante evolucionó a leyendas de fuerza, adaptabilidad y determinación inquebrantable. Entre las historias más repetidas se encontraban aquellas que destacaban la capacidad de la humanidad para resistir y adaptarse. Las civilizaciones galácticas, acostumbradas a la estabilidad y a las condiciones predecibles, se maravillaban de cómo los humanos prosperaban frente al caos. Los relatos de batallas donde las fuerzas humanas usaron su entorno a su favor, convirtiendo terrenos inhóspitos en un activo estratégico, se convirtieron en un símbolo de su ingenio. Estos relatos enfatizan la verdad fundamental sobre los soldadores de la muerte. Su fuerza no residía en la fuerza bruta, sino en su capacidad para navegar y dominar lo impredecible. Los puntos de inflexión en el conflicto de la humanidad con las potencias dominantes de la galaxia se convirtieron en la base de su leyenda. Una historia frecuentemente contada trataba sobre la humanidad manteniéndose firme contra adversidades abrumadoras, negándose a capitular incluso cuando eran superados en número y armamento. Estos momentos en los que la maquinaria humana convertía aparentes derrotas en victorias capturaron la imaginación de aliados y adversarios a los que servían, como un recordatorio de que la mayor arma de la humanidad no era su tecnología ni su número, sino su capacidad de pensar creativamente y adaptarse en tiempo real. A medida que estas historias circulaban, comenzaron a influir en el panorama cultural y social de la galaxia. La resiliencia humana fue celebrada en el arte y la literatura de diversas civilizaciones. Dramaturgos alienígenas representaron el ascenso de la humanidad y dramas que la retrataron como heroica y enigmática.
Músicos compusieron piezas inspiradas en el espíritu indomable de los hombres de la muerte que mezclaban sus propias tradiciones con elementos de la cultura humana para crear nuevas obras evocadoras. La narrativa de la humanidad como una fuerza respetable y temida se arraigó en la psique galáctica. Esta creciente fascinación cultural no estuvo exenta de complicaciones para algunas especies. Las historias del desafío de la humanidad fueron una fuente de inspiración. Civilizaciones de los mundos de la muerte que habían sido marginadas durante mucho tiempo encontraron validación en estos relatos, utilizándolos para reforzar sus propios esfuerzos por afirmarse. Sin embargo, para aquellos que habían sido adversarios de la humanidad, estas narrativas se convirtieron en una fuente de inquietud. La perspectiva de enfrentarse a una especie que podía convertir la debilidad en fuerza y la derrota en oportunidad era profundamente inquietante. La difusión de estas historias también tuvo implicaciones prácticas para la política interestelar. La reputación que la humanidad cultivó como una fuerza de resiliencia e ingenio influyó en las relaciones diplomáticas en toda la galaxia. Civilizaciones que alguna vez consideraron la Tierra con desdén comenzó a acercarse a ellos con cautela y respeto. Las negociaciones ya no eran llevado a cabo desde una posición de condescendencia, pero con la comprensión de que la humanidad no sería fácilmente descartada ni manipulada. Este cambio marcó un profundo cambio en la percepción de los soldadores de la muerte, elevando su estatus de anomalías a actores clave en el orden galáctico. A medida que la leyenda de la humanidad crecía, también lo hacía el miedo entre quienes buscaban desafiarlos. Las historias a menudo enfatizan la imprevisibilidad de las acciones humanas, presentándolos como capaces de lograr lo imposible. Bajo presión, esta aura de imprevisibilidad se convirtió en un factor disuasorio, ya que los posibles adversarios dudaban en provocar a una especie conocida por cambiar las tornas de las maneras más inesperadas. El miedo a convertirse en la próxima advertencia. La creciente mitología de la humanidad mantuvo a raya a muchas civilizaciones. Las historias también provocaron debates dentro de la comunidad galáctica sobre la naturaleza del poder y la resiliencia. Los poderes tradicionales, que durante mucho tiempo habían dependido de su superioridad tecnológica y numérica, eran obligados a confrontar las limitaciones de sus enfoques. El éxito de la humanidad demostró que la adaptabilidad y la creatividad eran tan importantes como los recursos materiales. Esta constatación condujo a una reevaluación de las estrategias militares y políticas en toda la galaxia, con algunas civilizaciones intentando incorporar elementos del ingenio humano en sus propios sistemas. Sin embargo, los relatos del desafío de la humanidad también contenían advertencias, aunque celebraban la resiliencia y destacaban el costo de tal determinación. Los relatos de sacrificios humanos, tanto individuales como colectivos, sirvieron como un recordatorio aleccionador de lo que se necesitó para alcanzar la victoria. Estas historias subrayaron la dualidad del ascenso de la humanidad. Sus triunfos fueron duros, marcados por la voluntad de soportar el sufrimiento y tomar decisiones difíciles. Este aspecto de su leyenda, si bien inspirador, también dejó claro que su fuerza tenía un precio. El impacto de estas historias se extendió más allá de quienes presenciaron las acciones de la humanidad de primera mano. Generaciones a lo largo de la galaxia crecieron escuchando historias del día en que los soldadores de la muerte decidieron dejar de ser amables. Para algunos, estas narrativas se convirtieron en ejemplos de advertencia sobre los peligros de subestimar a un adversario decidido. Para otros, eran aspiracionales, mostrando lo que se podía lograr mediante la resiliencia y el ingenio. En ambos casos, las historias aseguraron que el legado de la humanidad perduraría, moldeando la cultura y el pensamiento galácticos durante siglos. Al final, los relatos del ascenso de la humanidad fueron más que simples historias, fueron un testimonio del poder de la percepción y la narrativa al negarse a ser definida por las expectativas de otros. La humanidad no solo aseguró su lugar en la galaxia, sino que también redefinió lo que significaba ser un habitante de la muerte. Sus acciones, inmortalizadas en historias contadas a lo largo de las civilizaciones, se convirtieron en un símbolo de la fuerza que se encuentra al superar la adversidad y abrazar la propia identidad única. La decisión de la humanidad de afirmarse dejó un legado duradero que transformó la dinámica de la comunidad galáctica durante generaciones. Los días en que los soldadores de la muerte eran marginados y despedidos dieron paso a una era donde su fuerza e ingenio eran respetados y temidos. La transformación de la humanidad, nacida de la necesidad, tuvo un impacto mucho mayor que sus circunstancias inmediatas, cuestionando las suposiciones sobre el poder, la resiliencia y la unidad en la galaxia. El impacto en la política interestelar fue profundo. El ascenso de la humanidad obligó a las potencias establecidas a reevaluar sus estrategias y prioridades. Ya no podían depender únicamente de la superioridad numérica ni del dominio tecnológico para mantener el control.
La humanidad había demostrado que la adaptabilidad y la creatividad estratégica podían superar incluso a los sistemas más arraigados. Esta constatación impulsó cambios en las políticas a medida que las civilizaciones comenzaron a invertir en sus propias capacidades de innovación y adaptabilidad, a menudo modelando estos esfuerzos según el enfoque de la Tierra. Las especies marginadas de la galaxia vieron el éxito de la humanidad como un modelo. Para su propio empoderamiento, inspirados por el desafío y la autosuficiencia de la Tierra, muchas civilizaciones de los mundos de la muerte comenzaron a afirmarse de maneras que antes se creían imposibles. Buscaron alianzas, aprovecharon sus rasgos únicos y exigieron representación en el gobierno galáctico. Esta ola de renovada confianza entre especies previamente ignoradas alteró las jerarquías tradicionales que habían dominado la galaxia durante mucho tiempo. El rol de la humanidad como líder entre estas potencias emergentes consolidó su influencia apoyando a otros habitantes de los mundos de la muerte y alineándose con facciones que buscaban reformas. La Tierra se convirtió en un símbolo de progreso e igualdad. Esta red de alianzas no solo expandió el alcance de la humanidad, sino que también fomentó un sentido de unidad entre diversas civilizaciones que a menudo habían estado aisladas entre sí. Juntas, representaron un contrapeso al antiguo orden, abogando por un sistema galáctico más inclusivo y dinámico. El panorama económico de la galaxia también cambió en respuesta al ascenso de la humanidad. Las innovaciones de la Tierra, antes explotadas por facciones más poderosas, ahora se distribuían. En sus propios términos, establecieron acuerdos comerciales que priorizaban la equidad y el beneficio mutuo, utilizando sus avances tecnológicos como palanca para construir alianzas que fortalecieran su posición. Este enfoque no solo impulsó el poder económico de la humanidad, sino que también estableció un nuevo estándar para el comercio interestelar, desafiando prácticas explotadoras que habían permanecido sin control durante mucho tiempo. Culturalmente, el legado de la humanidad fue igualmente transformador. Su resiliencia y adaptabilidad se convirtieron en símbolos de esperanza y posibilidad, influyendo la expresión artística, los planes de estudio educativos e incluso las normas sociales de toda la galaxia. Las civilizaciones alienígenas integraron elementos de la filosofía y la narrativa humanas en sus propias tradiciones, celebrando la idea de que la adversidad se podía superar mediante la creatividad y la determinación. Este intercambio cultural profundizó la integración de la humanidad en la comunidad galáctica en general, al tiempo que reforzaba su reputación como fuerza de cambio. Sin embargo, el ascenso de la humanidad no estuvo exento de desafíos. Su nueva prominencia vino acompañada de mayores expectativas y bajo escrutinio a medida que pasaban de ser desvalidos a una figura central en los asuntos galácticos, se enfrentaron a la difícil tarea de equilibrar el poder con la responsabilidad. Sus acciones ya no eran solo un reflejo de sus propios valores, sino un precedente a seguir. Esto requería una diplomacia cuidadosa y el compromiso de mantener los principios que habían guiado su transformación. Los poderes tradicionales de la galaxia, si bien ya no podían ignorar a la humanidad, no aceptaron pasivamente su nuevo rol. Los esfuerzos por socavar la influencia de la Tierra persistieron, desde sutiles maniobras diplomáticas hasta evitar actos de sabotaje. Estos desafíos pusieron a prueba la determinación y la adaptabilidad de la humanidad una vez más, obligándola a refinar sus estrategias y fortalecer sus alianzas. Al hacerlo, demostraron aún más las cualidades que la habían llevado a la prominencia, consolidando su posición como fuerza estabilizadora en una galaxia en rápida evolución. Las implicaciones más amplias de las acciones de la humanidad se extendieron a la definición misma de lo que era. Su objetivo era ejercer el poder, pero su éxito desafió la idea de que el dominio se lograba únicamente mediante la fuerza bruta o la superioridad de recursos. El ascenso de la humanidad subrayó la importancia de la resiliencia, la adaptabilidad y la capacidad de construir coaliciones. Esta redefinición del poder influyó en las civilizaciones de toda la galaxia, impulsando un cambio hacia enfoques más cooperativos y dinámicos de gobernanza y resolución de conflictos para la humanidad. La transformación fue profundamente personal. El paso de ser marginados y rechazados a convertirse en una potencia respetada fue un testimonio de su determinación colectiva. Reforzó su identidad como soldados de la muerte, no como un estigma, sino como una fuente de orgullo. Los rasgos que alguna vez se habían utilizado para justificar su exclusión se convirtieron en la base de su éxito, demostrando que sus diferencias eran fortalezas en lugar de debilidades. Las historias de desafío y resiliencia de la humanidad continuaron moldeando la comprensión que la galaxia tenía de ellos. Estas narrativas se transmitieron de generación en generación. Aseguró que las acciones de la humanidad no serían olvidadas. Sirvieron como advertencia e inspiración, recordando a las civilizaciones las consecuencias de subestimar a quienes habían soportado los desafíos más duros. Este legado de respeto y precaución redefinió la percepción de los soldadores de la muerte no solo como supervivientes, sino como líderes en una galaxia en constante cambio.
Al final, la decisión de la humanidad de dejar de ser amable no se trataba de rechazar la cooperación ni de abandonar sus principios, sino de exigir igualdad y negarse a aceptar un sistema que buscaba disminuirlos. Sus acciones sentaron un precedente sobre cómo las civilizaciones marginadas podían surgir no mediante la agresión, sino mediante la resiliencia, el ingenio y la unidad. La galaxia cambió para siempre. Su equilibrio de poder fue recalibrado por una especie que se negó a ser definida por las expectativas de los demás. El legado de los humanos como habitantes de mundos de la muerte fue de transformación, demostrando que la adversidad podía ser un catalizador para la grandeza.